Hola, bienvenidos a este repaso clave de literatura. Hoy nos centramos en la semana 7 del ciclo 2025 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a tocar dos bloques importantísimos. El siglo de oro español, enfocados en la narrativa barroca, y Cervantes, claro. Y luego, el romanticismo español con Bécquer. Hola, sí. Es un contraste fascinante, ¿verdad? Por un lado, esa complejidad del barroco, muy introspectivo, y por otro, la explosión de emociones del romanticismo. Dos momentos clave. Empecemos entonces por el siglo de oro. Hablemos de la narrativa barroca. Es una época como de esplendor, pero también de crisis, ¿no? Y eso se nota en el arte. Totalmente. La literatura se vuelve más compleja, reflexiva, juega mucho con los contrastes, ¿sabes? Idealismo frente a realidad, el sueño contra la vigilia, una constante tensión. Claro. Y la imaginación es como el motor de todo esto. Pero una imaginación que a veces también cuestiona. Exacto. Es que el barroco refleja una época de cambios profundos, de cierto desencanto. Por eso busca esa intensidad, esa reflexión sobre, sobre lo que somos, la condición humana. Y en medio de todo esto, emerge una figura gigante, Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes, fundamental. Su intención, dicen, era crítica, didáctica también. Y bueno, su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, lo demuestra. Sin duda. Es que Don Quijote es la novela moderna por excelencia. El tema central, creo yo, es esa lucha o ese diálogo entre el idealismo de Quijote y el pragmatismo de Sancho. Sí, ese choque es genial. Y lo más interesante es cómo evolucionan. Sancho se va quijotizando, empieza a valorar cosas más allá de lo material, y Quijote, pues, se sanchifica, se vuelve más consciente de la realidad. Aunque al principio Cervantes quería, burlarse de los libros de caballerías, ¿no? Ese era el objetivo inicial, sí, criticar esas novelas. Pero la obra creció y se convirtió en algo mucho, mucho más grande. Si recordamos un poco el argumento, la primera parte son las aventuras, los duques, la famosa ínsula de Sancho. Ajá, la ínsula Barataria. Y en la segunda parte, viene la derrota con el Caballero de la Blanca Luna, el regreso y la muerte de Alonso Quijano y Acuerdo. Es muy conmovedor ese final porque es Sancho el que intenta animarlo, el que no quiere que muera la fantasía. Se invierten los papeles. Qué paradoja, ¿no? Exacto. Por eso Don Quijote trasciende la sátira. Se vuelve un símbolo universal del idealismo, de perseguir sueños, de esa relación tan compleja entre la imaginación y la realidad. Perfecto. Hacemos aquí una pequeña pausa para recordarles algo importante. Si les está gustando este análisis y quieren más repasos así, concisos y al punto, los invitamos a suscribirse al canal. Así no se pierden nada. Además, les tenemos un regalo. En la descripción del video pueden descargar gratis el mapa mental completo de esta sesión y todo el desarrollo de la clase, para que tengan todo a mano. Bueno, retomamos. Dejamos atrás la complejidad barroca y damos un salto. Nos vamos al romanticismo español. Este movimiento es, digamos, una reacción. Una reacción total al neoclasicismo, que era todo razón y reglas. El romanticismo busca libertad. Libertad creativa, emocional, la exaltación del yo, de los sentimientos, ¿cierto? Exactamente. Las claves son idealismo a tope, libertad sin normas, el culto al yo, mucha introspección, y aparece esa angustia metafísica, ¿no? Esa inquietud existencial. También valoran el pasado, la Edad Media. Sí, y la naturaleza. El paisaje se vuelve un reflejo del estado de ánimo del poeta. Este movimiento, que nace en Alemania, llega a España más o menos en la primera mitad del siglo XIX. Y si hablamos de romanticismo español, hay un nombre que es ineludible. Gustavo Adolfo Bécquer. Él es el máximo exponente, ¿verdad? Aunque quizás un romántico más íntimo. Sí, más contenido quizás que otros románticos europeos. Conocemos sus rimas, claro, pero también las leyendas, Cartas desde mi celda, El libre de los gorriones. Centrémonos en las rimas. Poesía que parece sencilla, pero tiene una profundidad tremenda. Son poemas breves, muy musicales, cargados de sentimiento. El tema principal es el amor, idealizado, a veces imposible, el deseo, la frustración. ¿Y la figura de la mujer cómo aparece? Pues de dos maneras principalmente.
La mujer como musa, como ideal inalcanzable, ahí está el famoso verso, poesía, eres tú, pero también como mujer fatal, peligrosa, destructora. Usa muchas figuras literarias, ¿no? ¿Metáforas? Muchísimas. Metáforas, anáforas, esa repetición al inicio del verso, y el hipérbaton, que es cambiar el orden de las palabras para darle más fuerza o musicalidad. Y luego está en las leyendas. Es otro mundo. Otro mundo, sí. Son relatos fantásticos, en prosa, pero con un lenguaje súper poético. Se basan en el folclore, en tradiciones, pero Becker les da un tratamiento culto. Crean una atmósfera como irreal, ¿no? Escenarios góticos, medievales, Toledo, Soria. Totalmente. Y los temas que explora ahí son, bueno, lo sobrenatural, obviamente, pero también la transgresión, el romper una norma y el castigo que eso conlleva. ¿Algún ejemplo claro? La Jorca de Oro es perfecto. Tenemos a María, con una belleza que se describa casi como diabólica. Ella le pide a Pedro, su enamorado, que robe una joya de la Virgen en la catedral. Una petición fuerte. Sacrílega. Exacto. Él lo hace por amor, comete el sacrilegio, pero al hacerlo tiene una visión aterradora. Las estatuas de la catedral parecen cobrar vida. Y termina loco. Es el castigo por la transgresión. Ahí se ve esa mezcla de belleza y horror, lo grotesco. Justo, esa hermosura diabólica. Y la estructura suele ser esa. Una introducción, se cuenta la leyenda y al final una reflexión. Muy bien. Entonces, hemos viajado desde el barroco de Cervantes, con ese juego entre lo real y lo ideal, hasta el romanticismo de Becker, donde mandan la emoción, la intimidad y lo fantástico. Dos pilares de la literatura en español, sin duda. Un recorrido intenso, pero necesario. Y quizás, para cerrar, podríamos dejar una pregunta flotando. A ver. ¿Cómo estas exploraciones literarias de hace siglos sobre el idealismo, la realidad, la fuerza de las emociones, la transgresión, cómo nos siguen interpelando hoy? ¿De qué manera resuenan en nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos? Una excelente reflexión para el final. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este viaje literario. Estén atentos porque tendremos más resúmenes próximamente. ¡Hasta la próxima!